Shalom, shalom, Rabotay, que el Eterno los tenga con mucho bien y mucho bienestar para sus vidas y sus familias, y que tengan un magnífico Shabbat. Bueno, estamos en Perec 14 de 1 Corintios y vamos al Perec, al Pasuk 18. Doy gracias a Dios que hablo en otros idiomas más que todos vosotros, pero en la comunidad prefiero hablar 5 palabras entendibles, para enseñarles también a otros que 10,000 palabras es un idioma desconocido para la comunidad. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito en otros idiomas y con labios de tartamudos hablaré a este pueblo, pero no querrán oír, dice Adonai. Así que dar el mensaje en idioma extranjero son por señal, pero no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero traer palabras proféticas es señal, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Bueno, pues dentro del contexto, Rab Shaul está tratando el tema de cómo debemos nosotros orar, y en este caso toca el punto, ya lo vimos, y ahora toca el punto de cómo es que se debe comunicar a los demás, y en este caso comunicarnos en cuanto a dar a conocer la emet, es decir, la verdad del único Dios verdadero. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí Rab Shaul está hablando de que dice que una de las cosas importantes es que la gente pueda escuchar. En el caso de Rab Shaul, si llegaba y hablaba en hebreo, pues nadie le iba a entender si hablaban en griego o si hablaban en otro idioma. Entonces, ¿de qué estaban hablando? Está hablando de que una de las cosas importantes es: más vale hablar 5 palabras que la gente entienda y no tantas que no entiendan absolutamente nada. Entonces dice que esta es una forma de pensar correcta, y no debemos pensar como niños, es decir, que a ver quién entiende y hablar en el idioma que nadie entiende, pues eso sería una cosa errónea. Y entonces por esa razón está hablando acerca del hecho de que si se va a hablar, si se va a enseñar, si se va a instruir, se debe hablar en la manera y en la forma en que pueda entender las demás personas, y pueda entender y hablar al pueblo y poder entender de esta manera las palabras del Eterno. Y por tanto dice: así que dar el mensaje en idioma extranjero son por señal, es decir, que alguien en un momento dado se levante y empiece a hablar, por ejemplo, francés o chino o lo que sea, pues entonces eso sí sería una señal para todos aquellos que están oyendo, porque dicen: ay, ¿cómo ya está hablando nuestro idioma? Y eso precisamente fue lo que se dio allá en la fiesta de Shavuot, en el Perec 2 del libro de las crónicas de los Hechos, donde precisamente surgen las lenguas y todo aquello, y el Ruach HaKodesh les da el que puedan hablar de acuerdo a los diferentes idiomas o lenguas que estaban ahí manifestados. Recordemos que habían llegaron de muchísimas partes, o llegaban de muchísimas partes a la fiesta de Shavuot, porque la fiesta de Shavuot precisamente era una fiesta de elevación, es decir, una fiesta que era requerida dentro de las 3 fiestas que eran requeridas para el pueblo de Israel, de que subieran a Jerusalén. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que ellos llegaron a esta fiesta, y pues mucha gente que era prosélito, que era gente que estaba incluso en otras entidades, en otros países, y que llegaban siendo judíos cumpliendo la mitzvah de llegar a la fiesta de Shavuot, pues simple y sencillamente no sabían, no conocían el hebreo. Sin embargo, se pone allá Kefa, se dispone a poder compartir la palabra, y lo más interesante de todo es que de repente muchos de los hermanos discípulos empiezan a hablar en diferentes idiomas, y eso es lo que impacta a la gente, y dice: ¿cómo? Están hablando nuestras lenguas, y hasta que, por cierto, como siempre, los malintencionados están borrachos, y les están entendiendo los idiomas diferentes que venían, caldeos y de Asiria y todos diferentes idiomas,
el griego y todo, estaban escuchando de sus propios idiomas y eso es lo que les asombró, lo que les impactó, y ese día nada más se convirtieron en 3,000 personas. Eso es de lo que está tratando aquí Rab Shaul, y está diciendo que si vamos a compartir, si vamos a edificar, tendrá que ser en idioma, sea en una forma en que la gente pueda entender y comprender la palabra a fin de que sea edificada, como dice acá. Dice, así que dar el mensaje en idioma extranjero son por señal, y eso va a impactar a la gente para que la gente pueda disponerse a creer y a conocer de Dios Altísimo. Pero no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pues sí, pues no es una señal para uno, porque uno ya está de este lado. Ellos son los que tienen que decidir seguir la verdad. Pero traer palabra profética es señal, no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Esto qué quiere decir? Que esta palabra profética que se genera en la vida de la persona es precisamente por vía del Ruach HaKodesh. Es una palabra profética que es para consolación, que es para edificación y que es para exhortación, ya lo habíamos visto anteriormente. Y que consecuentemente, cuando una persona está bien vinculada con el Eterno, sin que la persona se dé cuenta a la que se le habla y empieza a fluir por la obra del Espíritu, y esto yo creo que le ha ocurrido a muchísima gente o muchas veces no se da cuenta, empieza a hablar con las personas y de repente, después de que terminó, yo no sé de dónde salieron esas palabras. Pues es que no hablaste tú, es que el Ruach habló por medio de ti y edificó, o habló por ti y exhortó, habló por ti o en ti y consoló. Y eso es a veces, y eso es lo importante. Por eso dice Rab Shaul que lo más importante es la palabra profética, que es señal no a los incrédulos, pero sí a los creyentes. Por lo tanto, esta es una señal, sí, pero es una señal de que el Ruach tiene, el Eterno, quien es bendito, se manifiesta en nuestra vida, y eso nos da una elevación extraordinaria. Por lo tanto, pues el llenar nuestra mente, nuestro corazón de la palabra del Eterno, de llenar, de alimentarnos de la palabra del Eterno, eso traerá como resultado el estar siempre con la palabra en nuestro corazón y a flor de labios, y actuando, pensando en todas aquellas cosas que son tan importantes en nuestra vida. De ahí, recordando un poquito lo que dijo Rab Shaul acerca del vino. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Una de las cosas que diluye o que deshace o que no permite que el Ruach se manifieste es cuando una persona se embriaga. Entonces nosotros no tenemos que tomar vino. Bueno, pues sí tenemos que tomar vino. ¿Por qué lo estoy diciendo todo esto? Porque la realidad, en ese sentido, cuando una persona es sobria, entonces el Espíritu fluye en la vida de uno, pero cuando se deja llevar o se lleva a controlar por el vino, entonces pierde esa unión con el Ruach HaKodesh. Y entonces, por lo tanto, Rab Shaul aprovecha ahí en esa exhortación a decir al respecto, y por eso aprovechamos a decirlo, que ciertamente si nosotros queremos ser instrumentos de parte del Eterno, una de las cosas que nunca debemos de hacer es embriagarnos. O sea, no está prohibido tomar vino, no, tomamos vino, pero no nos embriagamos, son dos cosas diferentes. Que andemos como campanas, bueno, eso no. Tomemos vino, pues sí, hasta ya viene pesa, vamos a tomar 4 copas de vino, ¿verdad? Y entonces, pues, las tomamos en medida para que no haya embriaguez y esto no haya una disolución del Ruach. Y entonces, pues, nos dice que eso es una señal para los, no para los incrédulos, sino para los creyentes. ¿Qué? La palabra profética. Si pues toda la comunidad se reúne en un solo lugar y todos traen mensajes en otros idiomas y en otros y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pues imagínate nada más todo hablando en una y otra cosa y no saben ni qué. Pero si todos imparten palabra profética, ya es otra cosa. Porque ahora ya se está edificando. Quien está edificando realmente, ¿quién es? El Ruach.
Y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene enseñanza, tiene revelación o tiene un idioma que interprete. Hágase todo para edificación. En otras palabras, todo lo que podamos hacer dentro de la comunidad es para edificación. Nos está pegando bastante la cuestión de esto de la famosa pandemia, porque dado que no nos podemos acercar, no podemos hablar, no podemos hacer absolutamente nada, como que esto nos está alienando, nos está separando de alguna manera, pero buscamos la manera de que el Santo Bendito es pronto y en nuestros días nos pueda ayudar a que todo esto pase y podamos entonces estar de nuevo en unidad y podamos participar y de nuevo tener esa ejat que el Eterno quiere, y que el Ruach HaKodesh nos sea edificando y nos sea fortaleciendo. Ciertamente que esto sigue dándose a través de los maestros cuando se enseñan, pero es importante que también nosotros nos consolemos, que entre nosotros nos animemos, que entre nosotros nos exhortemos. Y una de las cosas importantes, como dice Rab Shaul, que cuando nos reunamos no nos reunamos para cosas negativas, sino que tengamos una actitud propositiva, y que lejos de estar chismeando del enfrente, del punto, del lado, pues que podamos hablar cosas buenas, cosas que edifiquen, cosas que animen, y eso es precisamente el sí y el amén que tenemos que buscar cuando nos reunimos. Uno de los factores importantes que ha tenido nuestro pueblo a través de los siglos y que ha impactado incluso a los incrédulos es precisamente las reuniones que se tienen y que se tienen como familia. Es decir, que hay un aprecio, que hay una hijad, que hay una preocupación de unos por los otros. Eso es bien importante. Y como todo, pues en la medida que luego llegan nuevos y no se enganchan y no encuentran todavía, no saben cuál es su lugar, no saben qué, se sienten extraños. Pero una cosa importante es que ellos puedan encontrar dentro de la comunidad, pueden encontrar una familia, y esa es nuestra responsabilidad de todos y cada uno. Es la responsabilidad de poder ser afables, ser hospedadores, ser amables, ser bienhechores, hacer el bien, en otras palabras. Eso es importante, desde luego. Es importante enseñar de nuestro corazón las cosas buenas, y eso nos va a ayudar a tener una hijad y a ayudar a enganchar a los demás como familia y verlos como familia. Esto sí es bien importante, y buscar siempre el que todo lo que hagamos sea para edificación, no para destrucción, no para cualquier otra cosa que no tenga que ver con la edificación y con la elevación del alma de los demás. Eso es lo que tenemos que pensar, sobre todo cuando nos reunimos. ¿Qué estoy aportando yo? Si yo vengo, como dicen por ahí, y llego como muy momia y me voy como momia, pues ¿cuál fue mi aportación? Ninguna. Sabemos que hoy pues no nos podemos hablar, pero así, aunque sea a distancia, pues nos podemos hablar. O sea, no es que no podamos, sí podemos hablarnos, sí podemos comunicarnos, sí podemos exhortarnos, animarnos, sobre todo, como dice Rab Shaul, que todo sea para edificación. Pues que el Eterno nos ponga en el corazón el poder hacer todas las cosas buenas, justas y santas, entendiendo perfectamente bien que lo más importante no es hablar en chino o japonés, sino edificar. Eso es lo más importante. Y como dice y destaca acá, tener una palabra profética. Y esta palabra profética tiene que ver con el primer nivel de Nebuá, de profecía, porque hay niveles de profecía, diferentes niveles de profecía, y ese es uno de los niveles más sencillos, pero básico, pero que ayuda a la edificación dentro de la comunidad.
Que el Eterno te tenga con mucho bien. Shalom, shalom.